y en el peor de los casos las herejías de las sectas. ¿Okay? Entonces, frente a toda esa diversidad de interpretaciones, ¿no?, alguien pudiera decir, pues entonces yo mejor cierro mi Biblia, cierro mi entendimiento y cierro mis ojos. ¿Eso será lo correcto? No. El antídoto para una mala interpretación no es renunciar a interpretar, sino una buena interpretación, ¿no? Y estamos hablando de una buena interpretación, no de una interpretación perfecta, hermanos, porque la única perfecta es la palabra de Dios. Ella es la única inspirada. Todas las interpretaciones humanas acerca de la palabra del Señor son falibles. Entonces, de lo que se trata es de aproximarnos hasta donde más podemos a una correcta, a una buena, a una sana interpretación de la palabra del Señor. ¿Okay? Bueno, muy bien. Entonces, hemos dicho hasta aquí que hay básicamente dos razones que hacen necesaria la tarea de la interpretación bíblica. La primera es la naturaleza de la verdad, el problema filosófico. La segunda, la naturaleza nuestra como lector. Como lectores somos intérpretes y hemos nacido, espiritualmente hablando, en contextos diferentes, y esas diferencias tienen que ver necesariamente con las diferencias de interpretación de la Biblia. Pero hay una tercera y última razón, que es la naturaleza de la Biblia, y es que la Biblia es al mismo tiempo que divina y humana, divina y humana, ¿no? En ese sentido, como John Stott lo dice en su segunda conferencia, la que queríamos ver anoche, la Biblia y Jesús, ¿no?, comparten esa doble naturaleza. Jesús también comparte una naturaleza divina y una naturaleza humana. La Biblia es a la vez un libro de factura divina, pero un libro de confección humana. Entonces, la tensión que existe entre su relevancia eterna, por ser un libro divino, y su particularidad histórica, por ser un libro humano, es lo que demanda una interpretación de la Biblia. Si la Biblia hubiese sido solamente un dictado desde el cielo, pues qué bueno, no estaríamos en un taller como este. Pero como Dios usó a personas de carne y hueso, que vivieron en situaciones históricas, culturales y geográficas muy concretas, entonces es responsabilidad nuestra hoy, 2000 años después de que se escribieron los últimos libros de la Biblia, sentarnos a interpretar, a preguntarnos qué quisieron decir los escritores de la Biblia en su momento. Bueno, entonces existen varios abismos entre el mundo de la Biblia y el mundo del expositor, del lector, del oyente hoy, abismos que tenemos que cruzar a través del puente de la interpretación. ¿Cuáles son esos abismos? En primer lugar, tenemos un abismo ¿qué? Cronológico, ¿no? Los primeros libros de la Biblia fueron escritos hace más o menos 5000 años, los últimos se terminaron de escribir hace cerca de 2000 años. Tenemos también un abismo ¿qué? Cultural. La Biblia fue escrita en un mundo del antiguo Medio Oriente, en Palestina, especialmente en áreas rurales, en medio de una cultura judía, griega y romana, ¿no? ¿Y qué tiene que ver todo eso con nosotros? Muy poco. Nosotros somos occidentales, vivimos en el siglo XXI, y hemos recibido más la influencia del norte que la influencia del oriente. Es un abismo cultural que tenemos que saldar en nuestra tarea de interpretar la palabra del Señor y de exponerla. Pero hay también un abismo, ¿cómo se llama? Institucional, ¿no? En la Biblia encontramos instituciones como el patriarcado, como la monarquía. Encontramos la centralidad del templo, ¿no?
cosas que son desconocidas para nosotros. Bueno, de pronto no tanto el patriarcado, ¿no? Porque como colombianos todavía participamos de una cultura machista. Nuestro sistema de gobierno es un sistema monárquico y bueno, tenemos templos también. La mayoría de quienes nacimos en contextos católicos pues conocemos un poco, ¿no?, de la importancia del templo en la religión católica, pero no al extremo de lo que significó para los judíos del Antiguo Testamento y del primer siglo de la historia, para quienes el templo definitivamente era central. No existía judaísmo sin templo. Hay también un abismo ¿qué? Idiomático, ¿no? ¿En qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? Hebreo y arameo, unas muy pocas porciones. ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? Ok, ¿cuánto sabe usted de hebreo, de griego o de arameo? Muy poco, así como yo, ¿no? Entonces ese es un abismo que tenemos que cruzar, el abismo idiomático, pero además tenemos un abismo geográfico, ¿no? La mayoría de los eventos, de los personajes, de los que nos relata la Biblia, tuvieron lugar en la Palestina, en el Medio Oriente, a miles y miles de kilómetros de distancia de donde nosotros vivimos hoy, ¿no? Tenemos que cruzar entonces ese abismo geográfico, pero hay un abismo más, es el abismo literario. La Biblia fue escrita en diferentes géneros literarios, ¿no? Y algunos de esos géneros son muy particulares de la literatura hebrea. Por ejemplo, la poesía hebrea es muy diferente a la poesía nuestra. En la poesía hebrea, la rima es una rima de ideas, no de palabras, como en la nuestra, ¿no? ¿Alguno de ustedes recuerda alguna estrofa, algún trozo de una poesía popular? ¿Que quiera recitarnos aquí esta mañana, hermana? ¿Sí? A ver, ¿qué dice? Ajá, muy bien, muchas gracias, hermana. ¿Ah? ¿Escucharon la rima? En el collar de mi vida, mi madre es joya sin par. Es la prenda más querida. ¿Cómo la podré olvidar? ¿Escucharon la rima? Ok. No es así en la poesía hebrea. Usted no va a encontrar ese tipo de rima. Si usted lee el Salmo 145, por ejemplo, los primeros versículos, va a leer algo como esto: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Hay rima ahí. ¿Dónde? En las ideas. No es una rima como la nuestra, ¿no? Pero en ese texto, cuando el salmista dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, está repitiendo en la segunda estrofa la misma idea cuando dice, y bendeciré tu nombre. Exaltar es igual a bendecir. Rey es igual a tu nombre. Y así está llena la poesía hebrea, los salmos, los proverbios, ese tipo de rima que se llama paralelismo, donde la segunda línea repite la primera. Esa es la rima de la poesía hebrea. ¿Okay? Muy bien, entonces eso es propio de la literatura hebrea, no lo encontramos en ninguna otra literatura, y ese es un abismo que tenemos que cruzar. Si usted no sabe eso, por ejemplo, entonces va a terminar predicando dos cosas diferentes donde no están. Exaltar y bendecir es la misma cosa. Rey y tu nombre es la misma cosa. No son dos ideas diferentes, es la misma idea repetida de una forma distinta para que haya rima, para que haya paralelismo. El género apocalíptico igualmente, al que pertenecen el libro de Daniel en el Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, son propios de la literatura hebrea. Y para interpretarlo necesitamos conocer las características particulares de ese género. Usted no puede interpretar
la poesía hebrea de la